Hola familia Escalofríos, bienvenidos a un nuevo capítulo con más historias terroríficas que les harán sentir escalofríos. En esta ocasión les traigo historias que nos estuvieron mandando ustedes, las seleccioné yo mismo y estas historias se tratan sobre lugares donde las personas que fueron los antiguos dueños jamás se fueron, o casas donde se aparecen cosas muy particulares. Ya lo verán, este capítulo está muy interesante, les recomiendo que se queden porque las historias que les voy a contar hoy les darán bastantes escalofríos. Recuerden, familia Escalofríos, estamos en todas las redes sociales, todas las plataformas digitales. Nos pueden apoyar dándonos un like, compartiéndonos, dándonos un comentario ahí de lo que opinan de este proyecto de Escalofríos para que los algoritmos se activen y nos recomienden a muchas más personas y este proyecto pueda seguir. Bienvenidos a los nuevecitos, a los que ya son de cajón, que ya están aquí desde hace tiempo. Muchísimas gracias, ustedes son los que hacen solidaria esta plataforma. Muchas gracias por apoyar este proyecto y a todas las personas que me dejan su comentario cuando sacamos el video, muchísimas gracias. Bueno familia, ahora sí, apaguen la luz, pónganse los audífonos, suban el volumen porque ya comenzamos con Escalofríos. Hola Escalofríos, me llamo Fernando López y soy de Lagos de Moreno, Jalisco. Llevo siguiendo Escalofríos desde hace varios meses y cada vez que escucho una historia, recuerdo algo que viví hace casi 15 años. Nunca he encontrado una explicación y aunque muchos de mis amigos se burlan cuando les cuento, sé perfectamente lo que pasó. Todo ocurrió en el año 2011. Un primo mío compró una antigua hacienda a las afueras de Unión de San Antonio, también en Jalisco. No la compró para vivir ahí. Su idea era restaurarla poco a poco porque pensaba convertirla en un lugar de eventos. La propiedad llevaba abandonada muchísimos años. Los techos estaban cayéndose, las ventanas rotas y gran parte de los corrales estaban cubiertos por la maleza. Como yo trabajaba en albañilería, me invitó varios fines de semana para ayudarle con la limpieza. La primera vez que llegué, lo que más me llamó la atención fue una pequeña capilla de piedra que estaba dentro de la hacienda. Era muy sencilla, todavía tenía un campanario, pero ya no tenía campana. De hecho, el hueco donde iba colgada estaba completamente vacío. Mi primo me dijo que según el antiguo dueño, la campana había sido vendida como fierro viejo muchos años atrás. No le di importancia. Empezamos a limpiar el lugar desde temprano. Ese primer día, todo transcurrió con normalidad. Pero cuando comenzó a oscurecer, un señor de un rancho cercano llegó montado a caballo. Nos saludó muy amable y nos preguntó si pensábamos quedarnos a dormir. Mi primo respondió que sí, porque al día siguiente seguiríamos trabajando desde temprano. El señor hizo una pausa y luego dijo algo que nos sacó de onda. Si escuchan las campanas, no salgan de donde estén. Los dos nos quedamos viéndolo. Mi primo incluso se rió. Le dijo que era imposible escuchar campanas porque la capilla ni siquiera tenía una. El señor solamente le respondió, por eso mismo. Después se fue. Toda la noche estuvimos haciendo bromas sobre ese comentario. Como a las 11, apagamos las luces y nos acostamos en unos catres que habíamos llevado. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto me despertó un sonido que reconocí inmediatamente. Una campana. Era un sonido grave, lento, como si alguien la estuviera tocando con mucho espacio entre golpe y otro. Pensé que estaba soñando, pero enseguida escuché la voz de mi primo. ¿También la estás oyendo, güey? Me incorporé. Los dos permanecíamos completamente en silencio. Volvió a sonar. Una vez, luego otra y otra más. No eran muchas, tal vez 5 o 6 campanadas. Después, todo quedó completamente en silencio. Mi primo tomó una lámpara y dijo que iba a revisar. Le recordé lo que había dicho el señor del rancho. Se rió, abrió la puerta y salió. Yo lo seguí unos pasos atrás. La noche estaba completamente tranquila. No había viento, no había animales. Caminábamos hasta la capilla. La iluminábamos con las lámparas. El campanario seguía vacío. No había ninguna campana, ni tampoco alguien escondido. Regresamos pensando que tal vez el sonido venía de otro rancho. Al día siguiente se lo contamos a otro vecino que fue a visitarnos. En cuanto escuchó la historia, nos preguntó una sola cosa. ¿La escucharon después de las 11? Dijimos que sí. Entonces bajó la mirada y respondió, siempre es a esa hora. Nos contó que según la gente más grande de la comunidad, durante la época de la Guerra Cristera, la hacienda fue utilizada como refugio por varias familias de la región. Decían que la campana de la capilla avisaba cuando había peligro y que una noche quienes estaban escondidos nunca alcanzaron a tocarla porque fueron descubiertos antes. Con los años nació la creencia de que algunas noches las campanas seguían sonando como si alguien intentara dar aquel aviso que
nunca pudo dar. Yo pensé que solo era una leyenda del pueblo, hasta el tercer fin de semana. Esa vez llevamos otros trabajadores. No les contamos absolutamente nada sobre la campana. Queríamos evitar que fueran predispuestos. Terminamos de trabajar cerca de las 9 de la noche. Cenamos y nos acostamos. Un poco después de las 11, uno de ellos se sentó de golpe en el catre. Nos preguntó: ¿quién está tocando la campana? Sentí que se me helaba el cuerpo. Nadie le había hablado de la historia, nadie. Los cuatro salimos casi al mismo tiempo. Otra vez recorrimos toda la hacienda. Otra vez revisamos la capilla. Y otra vez encontramos el campanario vacío. Esa fue la última noche que dormimos ahí. Mi primo terminó vendiendo la propiedad un par de años después, porque el costo de restaurarla era demasiado alto. Hace unos meses pasé por ese rumbo por cuestiones del trabajo. La hacienda sigue en pie. Se nota que alguien ha avanzado con la restauración. Por curiosidad, me detuve en una tienda cercana y le pregunté al señor que atendía si ya hacían eventos ahí. Sonrió y me respondió: todavía no. Los nuevos dueños solo trabajan de día. En cuanto oscurece, todos se van. No quise hacer más preguntas. Subí a mi camioneta y seguí mi camino. No sé si las campanas que escuchamos tenían una explicación. Quizá el sonido venía de algún templo lejano y el viento hacía del resto. O quizá los viejos del lugar tenían razón cuando decían que hay sitios donde la historia nunca termina de irse. Desde entonces, cada vez que escucho sonar una campana en un pueblo, no puedo evitar acordarme de aquella capilla, la que llevaba años sin tener campana y que aún así seguía sonando en medio de la noche. Ay, güey, no, si está escalofriante. Es que las haciendas sí guardan historias que muy pocos conocen. Muchas gracias por mandarme tu historia, amigo. Muy interesante. Y bueno, familia, cuéntenme qué les pareció esta historia. Y pasemos a la siguiente historia. Hola, escalofríos. Me llamo Silvia Hernández y soy de Izamal, Yucatán. Si algún día lees mi historia, puedes decir mi nombre sin problema. Lo único que te pido es que no menciones la dirección de la casa, porque actualmente sigue habitada por algunos familiares. ¿Ok? Nos mandó la dirección, pero pues nos está diciendo que no la publiquemos. Todo esto ocurrió entre 2018 y 2019. Mi esposo y yo compramos una casa colonial muy antigua en el centro de Izamal. Tenía techos altos, paredes de casi 1 metro de grosor y un patio enorme, con árboles de naranja agria. La propiedad llevaba muchos años desocupada porque los dueños se habían ido a vivir a Mérida. Como el precio era bastante bueno, decidimos comprarla. Necesitaba muchas reparaciones, pero estructuralmente estaba en buenas condiciones. Los primeros 2 meses todo fue completamente normal, hasta que comenzamos la remodelación del patio. Queríamos construir una terraza, así que contratamos a 2 albañiles para hacer las zapatas donde irían las columnas. Apenas llevaban como medio metro excavado, cuando uno de ellos dejó la pala a un lado y me llamó. Pensé que había encontrado una tubería, pero cuando me acerqué, vi claramente un hueso. Era demasiado grande para ser de un perro. El albañil me dijo que era mejor dejar de cavar. Mi esposo pensó que tal vez eran restos de algún animal enterrado hace muchos años. Seguimos escarbando. Aparecieron más huesos. Después una mandíbula y finalmente algo que nos dejó completamente helados. Un cráneo humano. Llamamos a la policía pensando que podía tratarse de un crimen. Horas después llegaron peritos y personal de la INAH. Durante casi una semana nadie nos permitió entrar al patio. Cuando finalmente nos dieron autorización, un arqueólogo nos explicó que no había ningún delito. Según los estudios preliminares, aquellos restos tenían muchísimos años. Nos dijo que probablemente esa parte del terreno había formado parte de un antiguo cementerio utilizado durante la época colonial. Yo pensé que ahí terminaría todo. Incluso me pareció interesante vivir en un lugar con tanta historia. Pero esa misma semana comenzaron a pasar cosas muy extrañas. La primera fue mi hija. Tenía 5 años. Una tarde salió corriendo del patio llorando. Me dijo que un niño le había dicho que no jugara donde estaban sus amigos dormidos. Pensé que algún vecino le había hecho una broma. Revisé toda la casa, no había nadie. Días después comenzaron los ruidos. Siempre eran por la madrugada. No eran golpes fuertes. Parecía como si alguien caminara lentamente sobre la tierra húmeda del patio. Mi esposo llegó a salir varias veces con una lámpara. Nunca encontró absolutamente nada. Los perros tampoco ladraban. Eso era lo raro. Era como si solamente nosotros escucháramos aquellos pasos. Un sábado vino mi suegra a visitarnos. Mientras tomábamos café, comenzó a mirar fijamente hacia el patio. Le pregunté qué ocurría. Me respondió algo que me dejó incómoda. ¿Por qué tienen tantas veladoras prendidas allá afuera? Sentí un escalofrío. No había ninguna veladora. Salimos inmediatamente. El patio estaba completamente oscuro. Mi suegra juraba que había visto varias luces pequeñas formando una especie de círculo. Esa noche decidió dormir con nosotros. A las 3 de la mañana nos despertó un ruido. Parecía que alguien estaba arrastrando algo pesado sobre la tierra. Mi esposo salió de inmediato. Yo fui detrás de él. No encontramos a nadie. Pero sí vimos algo diferente.
La tierra donde habían aparecido los restos estaba completamente hundida, como si hubiera llovido durante horas. Lo extraño era que no había caído ni una sola gota de agua. Al día siguiente, hablamos con un historiador del municipio. Él nos explicó que muchas casas del centro de Izamal fueron construidas aprovechando terrenos que habían tenido otros usos durante siglos. Era algo relativamente común. Lo que nos sorprendió fue otra cosa. Nos preguntó si por casualidad los restos habían aparecido orientados hacia el mismo lado. Le respondimos que sí. Entonces nos explicó que así solían enterrarse los cuerpos en algunos antiguos cementerios de la región. Después de esa conversación decidimos no seguir excavando. Modificamos completamente el proyecto de la terraza para no volver a tocar esa parte del terreno. Con el paso de los meses, los ruidos fueron desapareciendo. Mi hija nunca volvió a mencionar al niño y la casa recuperó la tranquilidad. Hace unos meses regresé porque mi hermano vive ahí actualmente. Mientras platicábamos en el patio, le pregunté si alguna vez había vuelto a escuchar pasos durante la madrugada. Sonrió y me respondió, no, pasos ya no. Lo que a veces se escucha son personas rezando muy bajito. Pensé que estaba bromeando, pero esa noche, mientras intentaba dormir en mi antigua habitación, desperté cerca de las 2 de la mañana. No escuché pasos, no escuché golpes. Lo único que alcancé a distinguir fue el murmullo de varias voces rezando al mismo tiempo, muy despacio, como si vinieran debajo de la tierra. No salí a revisar. Y sinceramente, tampoco pienso hacerlo si algún día vuelvo a escucharlas. Qué historia tan chida, la neta, que pues trae historia, no sé. Fíjate, cuando yo estaba chavalito en el pueblo en el que yo crecí, había unas casas que también construyeron encima del panteón viejo que le llamaban. Era donde enterraban a las personas en aquellas épocas, en los 1800, principios de los 1900. Y luego cambiaron el panteón a otra sección del pueblo, pero construyeron casas ahí donde estaba ese panteón. Y muchas personas decían que se hallaban huesos y que había veces que los niños jugaban con esos huesos. Bien zarra esa cosa. No sé por qué no hacen como dejar ese terreno ahí que ya no se toque, pues. Pero bueno, antes las cosas eran diferentes. Gracias por tu historia, amiga, muy interesante. Familia, pasemos a la siguiente historia. Cuéntame qué te están pareciendo estas historias. ¿Qué tal, Escalofríos? Mi nombre es Ricardo y te escribo desde Morelia, Michoacán. Llevo escuchando Escalofríos desde hace poco más de un año. Y la verdad, nunca pensé que tendría una historia para compartir. Muchas gracias, amigo. Personas como tú que llevan bastante tiempo escuchándome me apoyan bastante. Lo que voy a contar nos pasó a mi esposa y a mí hace 6 años, cuando compramos nuestra primera casa. Era una casona muy antigua ubicada en el centro histórico de Morelia. El precio era mucho más bajo de lo normal porque llevaba varios años desocupada. El dueño vivía en Estados Unidos y ya no quería hacerse cargo del mantenimiento, así que decidió venderla. La casa era hermosa, tenía un patio central con una fuente de cantera, arcos de piedra y techos muy altos. Desde el primer momento nos enamoramos del lugar. Los vecinos nos dijeron que la finca tenía más de 200 años, pero nunca nos comentaron nada fuera de lo común. Los primeros meses vivimos muy tranquilos. El problema empezó cuando decidimos remodelar una habitación del fondo. Queríamos convertirla en un estudio, pero al quitar el piso antiguo del barro, uno de los albañiles descubrió una losa de piedra completamente diferente al resto. Era rectangular y tenía una argolla de hierro oxidada en el centro. Pensamos que sería una antigua cisterna. Entre 3 personas levantamos la piedra. Abajo no había agua, había unas escaleras. Eran muy angostas y bajaban hacia un cuarto completamente oscuro. Uno de los trabajadores bajó primero con una lámpara. Nos gritó que no era un sótano normal. Cuando descendimos, vimos un pasillo de piedra que terminaba en una habitación pequeña. No había muebles, solo una cruz de madera muy vieja colgada en la pared y un banco largo, como los que se usan para rezar. También encontramos varios nichos vacíos construidos dentro del muro. Nadie entendía qué era ese lugar. Pensamos que podría tratarse de una bodega antigua. Al día siguiente vino un arquitecto especializado en restauraciones. Apenas vio el espacio, nos dijo que dejáramos de hacer modificaciones hasta consultar con un Instituto Nacional de Antropología e Historia. Semanas después acudieron especialistas. Revisaron la construcción durante varias horas. Uno de ellos nos explicó que, muchos años antes, esa zona había formado parte de un antiguo convento que desapareció con el paso del tiempo. Varias construcciones nuevas se levantaron aprovechando los cimientos originales. Lo que habíamos encontrado, según ellos, probablemente era un espacio utilizado por los religiosos para la oración o el aislamiento. Nos recomendaron conservarlo tal como estaba. Seguimos sus indicaciones. Mandamos colocar nuevamente la losa y dejamos aquella habitación intacta. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. Todas las noches, alrededor de las 2 de la mañana, escuchábamos un ruido muy extraño debajo del piso. No eran golpes, parecía el sonido de alguien caminando lentamente sobre piedra. Mi esposa decía que también alcanzaba a escuchar como si arrastraban una tela muy larga. Pensamos que podrían ser ratas. Llamamos a una empresa de control de plagas, revisaron toda la casa,
No encontraron absolutamente nada. Las semanas siguieron pasando. Una madrugada desperté porque escuché claramente que alguien estaba rezando. No entendía las palabras, solo eran un murmullo constante. Desperté a mi esposa. Ella también lo escuchó. El sonido duró menos de un minuto. Después todo volvió al silencio. No volvimos a dormir esa noche. Al día siguiente, decidimos preguntarle a los vecinos más antiguos. Una señora de casi 80 años nos dijo algo que nunca olvidé. Ustedes no son los primeros que abren ese piso. Desde hace muchísimos años. Le pregunté cómo lo sabía. Respondió que su abuelo había trabajado en esa casa cuando era joven y que siempre existió la instrucción de no mover aquella habitación. Nunca explicó el motivo. Con el tiempo aprendimos a vivir con esos ruidos. No ocurrían todas las noches, tal vez 1 o 2 veces al mes, hasta que un día decidimos vender la propiedad porque mi trabajo me obligó a mudarme a Querétaro. Antes de entregarla al nuevo dueño, le conté toda la historia. Pensé que iba a cancelar la compra. Para mi sorpresa, me dijo algo que me dejó sin palabras. Él ya lo sabía. Había investigado la historia del inmueble antes de comprarlo. Sonriendo me dijo: hay casas que guardan recuerdos y hay otras que parecen no querer olvidar. Hace unos meses regresé a Morelia por cuestión de trabajo. Sentí curiosidad y pasé por la calle donde estaba la casa. La encontré perfectamente restaurada. Mientras tomaba un café en un negocio cercano, le pregunté al encargado si conocía a los nuevos propietarios. Me respondió que sí. Le pregunté si seguían viviendo ahí. Se quedó pensativo unos segundos y respondió: sí viven ahí, pero dicen que nunca usan el cuarto del fondo, siempre permanece cerrado. No hice más preguntas. Tal vez todo tenga una explicación relacionada con la antigüedad de la construcción. Tal vez los sonidos solo eran movimiento natural de una casa de más de 2 siglos. Pero hay algo que nunca he podido olvidar. La noche antes de mudarnos, bajé por última vez a revisar aquel cuarto oscuro. Antes de colocar nuevamente la losa, enfoqué la lámpara hacia el banco. Sobre la superficie había una capa gruesa de polvo, y justo en medio de ese polvo había la marca perfectamente definida de 2 rodillas, como si alguien hubiera permanecido rezando ahí apenas unos minutos antes de que yo llegara. Ay, amigo, pues imagínate pues toda la historia que debe de tener esa casa, y si encontraste ese cuarto así, pues es mejor no darle tantas vueltas al asunto y no investigar en cosas que pues a lo mejor no comprendemos. Lo que hiciste fue lo mejor, dejar ese cuarto intacto y pues que pasara lo que pasara, tarde que temprano te acostumbras a vivir con ese tipo de cosas. Muy interesante tu historia. Cuéntenme, familia, ustedes qué les pareció. Y pasemos a la siguiente historia. Mi nombre es Roselena Vargas y soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Muy bonito lugar, amiga. Puedes decir mi nombre sin problemas. Lo que voy a contar ocurrió hace aproximadamente 9 años y todavía hay personas de mi familia que prefieren no hablar del tema. Todo empezó cuando mi esposo heredó la casa de una tía abuela que había fallecido. Era una construcción muy antigua, de esas casas con paredes gruesas de adobe, techos de madera y un patio interior lleno de macetas. La señora había vivido completamente sola durante más de 30 años y era muy conocida en el barrio porque siempre asistía a misa y jamás faltaba a las fiestas patronales. Cuando recibimos la casa estaba prácticamente intacta. Había imágenes religiosas por todos lados, un crucifijo en cada habitación, otro junto a la puerta principal, uno más en la cocina. Incluso había pequeñas cruces de palma benditas colocadas arriba de casi todas las ventanas. Nos llamó la atención que hubiera tantas, pero pensamos que simplemente era una mujer muy devota. Nos mudamos una semana después. Las primeras noches fueron tranquilas, hasta que una mañana mi esposo me preguntó si yo había movido el crucifijo de la sala. Le respondí que no. Cuando lo vimos, estaba completamente al revés. Pensamos que el clavo se había aflojado. Lo acomodamos nuevamente. Al día siguiente apareció igual, volteado. Mi esposo cambió el clavo por uno nuevo y quedó perfectamente firme. A la mañana siguiente volvió a estar invertido. Esta vez empezamos a revisar el resto de la casa. Descubrimos que no era solamente el de la sala, también estaba al revés el de nuestra recámara y el de la cocina, y una pequeña cruz de madera que estaba junto a la entrada. Era imposible que todas se hubieran caído exactamente a la misma forma. Además, ninguna estaba tirada, seguían colgadas, solo estaban giradas. No quisimos decirle nada a nuestras hijas para no asustarlas. Durante varios días corregimos las cruces antes de dormir y al despertar todas aparecían nuevamente invertidas. Una pausa aquí, a mí me pasa eso, yo salgo corriendo, la neta no me quedo a ver si van a volver a pasar lo mismo. Un domingo vino mi mamá a desayunar. Mientras recorría la casa nos preguntó algo que todavía recuerdo perfectamente. ¿Por qué tienen todas las cruces al revés? Nos quedamos helados. No le habíamos contado absolutamente nada. Ella pensó que era algún tipo de decoración. Ese mismo día nos ayudó a acomodarlas. A la mañana siguiente volvió a suceder exactamente lo mismo. Fue entonces cuando decidimos preguntarle a una vecina que había conocido muy bien a mi tía abuela. La señora se quedó callada unos segundos. Después nos dijo algo que jamás habíamos escuchado. Nos contó que cuando era joven,
La casa había permanecido vacía durante varios años porque los antiguos propietarios aseguraban que por las noches se escuchaban rezos provenientes del cuarto principal. Según la vecina, la tía nunca confirmó esa historia, pero sí tenía una costumbre muy extraña. Cada noche antes de dormir recorría toda la casa revisando que ninguna cruz estuviera movida. Nunca entendimos por qué hacía eso. Esa conversación nos dejó muy inquietos. Decidimos cambiar absolutamente todas las cruces por nuevas. Compramos crucifijos diferentes, de distintos tamaños. Incluso colocamos algunos atornillados directamente a la pared. Pensamos que si el problema era el peso o los ganchos, dejarían de ocurrir. No sirvió de nada. A la mañana siguiente estaban exactamente igual. Una noche decidimos hacer una prueba. Mi esposo tomó fotografías con el celular de cada crucifijo antes de dormir. Queríamos asegurarnos de que no estuviéramos confundidos. A las 3 de la mañana me despertó un ruido muy suave, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Desperté a mi esposo. Los dos permanecimos en silencio. Escuchamos 3 pasos, después nada. No salimos. Esperamos hasta que amaneciera. Cuando revisamos las fotografías del teléfono y luego caminamos por la casa, todas las cruces aparecían otra vez volteadas. Pero hubo una que nos hizo sentir un miedo que nunca habíamos experimentado. Lo del cuarto principal. No solo estaba invertida, había aparecido colocada en otra pared. El clavo original seguía donde siempre. La cruz estaba colgada a casi 2 metros de distancia. No había un segundo clavo, no había cinta, no había hilo, simplemente estaba ahí. Ese mismo día buscamos al sacerdote de la parroquia. Fue muy respetuoso, recorrió la casa rezando durante casi 1 hora. Al terminar nos pidió que retiráramos todas las cruces antiguas y las guardáramos en una caja. Le pregunté por qué, solo respondió que a veces las personas conservan objetos sin conocer toda la historia que llevan detrás. Nunca nos explicó más. Hicimos exactamente lo que nos dijo. Las cruces viejas quedaron guardadas en una bodega. Desde esa noche jamás volvieron a aparecer invertidas. Han pasado muchos años. Seguimos viviendo en esa casa. Nunca volvimos a escuchar pasos ni ocurrieron cosas extrañas. Sin embargo, apenas hace unos meses tuve que entrar a la bodega para buscar unas herramientas. La caja donde guardábamos aquellas cruces seguía exactamente donde la dejamos. Estaba cubierta de polvo. La abrí por curiosidad. Todas las cruces seguían dentro, excepto una, la más pequeña, la misma que durante años estuvo colgada sobre la puerta principal. La buscamos por toda la casa, nunca apareció. Y desde ese día, cada vez que salgo por esa puerta para ir al trabajo, no puedo evitar voltear hacia arriba. No porque espere encontrar la cruz, sino porque muy en el fondo tengo la sensación de que alguien sigue esperando a que vuelva a ocupar su lugar. Ay, güey, sí se me puso la piel chinita con esta historia, no manches. Ay, güey, son historias que no sé. En primera, no sé cómo se quedaron en esa casa después de que les pasaran eso. Después de ver la película del Conjuro, que veas que se te pone una cruz invertida. No, hombre, olvídate, me salgo corriendo y no vuelvo a esa casa. Eso es brujería, es algo malo, no sé. Yo no vuelvo, o sea, me salgo y no vuelvo. ¿Ustedes qué piensan acerca de eso, familia Escalofríos? Cuéntenme. Muy interesante tu historia. Y bueno, familia, pasemos a la siguiente historia. Hola, Víctor. Mi nombre es Gabriel y soy de Pátzcuaro, Michoacán. Lo que voy a contarte ocurrió cuando tenía 27 años y acabamos de comprar la casa donde actualmente viven mis papás. Sé que mucha gente no va a creer esta historia, pero no tengo necesidad de inventar nada. De hecho, durante años preferí no contarla porque pensé que todo tenía una explicación. Sin embargo, hubo una noche que cambió por completo mi forma de ver las cosas. La casa era muy antigua. Según las escrituras, había sido construido a finales del siglo XIX. Era una casona enorme, con pisos de madera, un patio central y un cuarto independiente al fondo, separado del resto por un corredor de piedra. Ese cuarto siempre nos pareció extraño. No tenía ventanas hacia la calle, solo una puerta gruesa de madera y una pequeña ventana muy alta que apenas dejaba entrar la luz. El antiguo propietario nos dijo que lo usaban como bodega. No le dimos importancia. Durante las primeras semanas limpiamos toda la casa. En aquel cuarto encontramos muebles viejos, costales rotos y varias veladoras consumidas. También había un par de bancas largas de madera muy desgastadas. Pensamos que pertenecían a los dueños anteriores. Las dejamos ahí. Un domingo, mientras abríamos el frente de la casa, una señora mayor se acercó para saludarnos. Nos preguntó si ya habíamos abierto el cuarto del fondo. Le respondí que sí. Entonces quedó callada unos segundos. Después dijo algo que todavía recuerdo exactamente. Hace muchos años, antes de que hubiera funerarias aquí, ese cuarto era donde velaban a los muertos del barrio. Mi esposo y yo nos miramos sin decir una sola palabra. La señora explicó que décadas atrás, cuando alguien fallecía y su casa era demasiado pequeña, la familia pedía permiso para velarlo en ese lugar. Ahí pasaban todas las noches rezando
hasta que al amanecer llevaban el cuerpo al panteón. Nos dijo que prácticamente todas las personas mayores del barrio recordaban ese cuarto. Pensé que era solo una anécdota. Después de todo, era parte de la historia del pueblo. Pero desde esa conversación comenzaron a suceder cosas muy raras. Todas las noches, exactamente a las 10, escuchábamos cómo la puerta del cuarto del fondo crujía lentamente. No era un golpe, era el sonido de una puerta pesada abriéndose despacio. Mi papá decía que seguramente era la madera dilatándose por el frío, y eso parecía tener sentido, hasta que una madrugada decidí comprobarlo. Me despertó el mismo ruido. Tomé una lámpara y caminé por el corredor. Cuando llegué al cuarto, la puerta estaba completamente cerrada. Le puse la mano, estaba helada. No como una puerta normal, helada como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. Regresé sin abrirla, no sé por qué, simplemente sentí que no debía hacerlo. A los pocos días ocurrió algo que yo no pude explicar. Mi mamá había colocado un florero con flores naturales dentro del cuarto para darle un poco de vida mientras decidíamos qué hacer con ese espacio. Al día siguiente las flores estaban completamente marchitas. Pensamos que era por el calor, compramos otras. Duraron menos de 24 horas, después otras. Y ocurrió exactamente lo mismo. Lo extraño era que las plantas del resto de la casa permanecían perfectas. Solo las que entraban a ese cuarto se secaban de inmediato. Mi esposa propuso convertirlo en un estudio. Mandamos pintar las paredes, quitamos las bancas antiguas y colocamos un escritorio. Nunca alcanzamos a usarlo. La primera noche que quedó terminado, desperté porque escuché claramente varias personas rezando. No era una sola voz, eran muchas, como cuando varias familias rezan un rosario al mismo tiempo. Las voces eran muy bajas, no entendía las palabras, solo el ritmo. Desperté a mi esposa, ella también las escuchó. Duraron quizá un minuto, después todo quedó en silencio. Corrimos hacia el patio, no había nadie. Las casas vecinas estaban completamente oscuras. Al día siguiente fui con el señor más anciano de la cuadra. Cuando le conté lo sucedido, bajó la mirada y me dijo: mi abuelo estuvo velando a su mamá en ese cuarto cuando era niño. Después me contó algo que nunca habíamos sabido. En aquellos años existía una costumbre. Cada familia que utilizaba el cuarto dejaban una veladora encendida antes de sacar el féretro rumbo al panteón. Era una forma de agradecer el préstamo del lugar. Entré nuevamente al cuarto esa misma tarde. Observé con calma las paredes. Fue entonces cuando descubrí algo que había pasado desapercibido durante meses. En una esquina, debajo de varias capas de pintura vieja, todavía podría verse pequeñas manchas negras de humo, como si durante muchos años hubieran permanecido decenas de veladoras encendidas exactamente en el mismo sitio. Nunca volvimos a usar esa habitación. Actualmente sirve únicamente para guardar herramientas y cosas que casi no utilizamos. Curiosamente, desde que dejamos de intentar convertirla en otra cosa, nunca volvimos a escuchar los rezos. Hace apenas unos meses, mi sobrino de 8 años fue a visitarnos. Mientras jugaba en el patio me preguntó con total naturalidad: ¿por qué esas personas están sentadas en las bancas del cuarto? Sentí un nudo en el estómago. Las bancas ya no estaban ahí. Las habíamos regalado hacía más de 5 años. Entré de inmediato. El cuarto estaba completamente vacío. Mi sobrino señaló la esquina donde antes se acomodaban aquellas bancas y dijo: ya se fueron. No le respondí nada, solo cerré la puerta con cuidado. Y desde entonces, cada vez que paso por ese corredor, al anochecer, no puedo evitar bajar la voz, como si, de alguna manera, todavía hubiera alguien siendo velado dentro de ese cuarto. Hay energías que se sienten aún después de años y años. Son energías que se quedan encerradas, y pues aquí podemos ver que hubo muchas energías y muchos sentimientos involucrados en este tipo de cuartos, pues como el que relatas. Muy buena historia, amigo, gracias por enviarla. Cuéntenme ustedes, familia, qué opinan sobre esta historia. Y pasemos a la siguiente historia. Esta va a estar chida, la neta. Me gustó mucho el título desde que vi el correo. Me la mandó con el sujeto de la iglesia abandonada que quedaba detrás de nuestra casa. Algo va a estar bueno aquí en esta. No la he leído, va a ser la primera vez que la leo porque no me gusta. Me gusta sentir me gusta como tener el sentimiento de qué va a pasar al momento en que la leo. Y bueno, familia, empecemos con esta historia. Hola escalofríos, mi nombre es Oscar y soy de Real del 14, San Luis Potosí. Llevo tiempo escuchando escalofríos y sinceramente nunca pensé que algún día me animaría a contar esto. No sé si tenga explicación, pero es algo que viví junto con mi esposa y mis 2 hijos cuando nos mudamos a una casa vieja hace unos 10 años. La casa estaba en las orillas del pueblo. Lo que más nos gustó fue la vista. Detrás del terreno había una iglesia muy antigua, completamente abandonada. No tenía techo, una parte de la torre estaba derrumbada y la vegetación había cubierto casi todo el atrio. Pregunté por qué nunca la restauraban. El dueño de la casa solo respondió: hace muchos años dejaron de usarla y construyeron otra más cerca de la plaza. No le di más importancia. Durante el día era un lugar bonito para tomar fotografías, pero por las noches cambiaba por completo. No había alumbrado público,
La silueta de la torre apenas se alcanzaba a distinguir con la luz de la luna. La primera semana no pasó absolutamente nada. Todo comenzó un martes. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando me despertó un sonido. Pensé que alguien había puesto música, pero al poner atención me di cuenta de que eran voces muy lejanas, parecían un coro. No se distinguían las palabras, solo varias personas cantando al mismo tiempo. Desperté a mi esposa, ella también las escuchó. Nos asomamos por la ventana que daba directamente hacia la iglesia. No había una sola luz, todo permanecía completamente oscuro. Las voces se fueron apagando poco a poco hasta desaparecer. A la mañana siguiente, supuse que alguna fiesta del pueblo había terminado tarde. Sin embargo, un vecino me dijo que no había habido ninguna celebración. Las semanas siguientes, el fenómeno comenzó a repetirse. No era diario, tal vez una vez cada 15 o 20 días, siempre después de la medianoche. Algunas veces eran cantos, otras veces parecía que alguien rezaba, y en 2 ocasiones escuchamos claramente el sonido de una puerta enorme cerrándose de golpe. Lo extraño era que la iglesia llevaba décadas sin puertas. Un sábado decidí acercarme durante el día. Quería conocer el lugar. Entré caminando entre la maleza. El altar seguía prácticamente de pie. Todavía había restos de algunas imágenes religiosas muy deterioradas por el tiempo. Mientras observaba las paredes, encontré algo curioso. En una de las columnas había decenas de nombres escritos con carbón. Algunos apenas podían leerse. Todos tenían fechas muy antiguas, 1918, 1919 y 1920. No entendía quién los había escrito. En eso llegó un señor de edad avanzada que vivía cerca. Me preguntó si acababa de comprar la casa. Cuando le respondí que sí, sonrió con tristeza. Después me dijo: ya empezaron a escucharse los cantos, ¿verdad? Sentí un escalofrío. Le pregunté cómo lo sabía. Me contó que muchas familias que habían vivido en esa casa mencionaban exactamente lo mismo. Algunas incluso aseguraron escuchar campanas. Yo le dije que esa iglesia ya no tenía campana. Entonces respondió algo que nunca olvidé. Por eso los que somos de aquí dejamos de hacer preguntas. Antes de irse, me contó una historia que según él le había narrado su abuelo. Durante la epidemia de la influenza de 1918, murieron tantas personas en el pueblo que durante varios días las ceremonias religiosas se realizaron prácticamente sin descanso. Decía que desde entonces había noches en las que la gente aseguraba escuchar nuevamente aquellos rezos. No quise creerle, pensé que eran leyendas del lugar. Hasta una madrugada de noviembre me despertó el mismo coro de siempre, pero esa vez era mucho más fuerte. Me asomé por la ventana. La iglesia seguía completamente oscura. Sin embargo, por un momento, tuve la impresión de ver varias luces pequeñas moviéndose dentro del templo, como veladoras. Llamé a mi esposa. Cuando volvió a mirar conmigo, las luces ya no estaban. Solo quedaba la oscuridad. A la mañana siguiente, fui a revisar. No encontré veladoras. No había huellas recientes. La tierra estaba completamente seca. Pasaron varios meses sin que ocurriera nada, hasta que mi hijo menor, que entonces tenía 6 años, llegó un día de la escuela y me preguntó algo que me dejó sin palabras. Papá, ¿por qué la gente canta si la iglesia está cerrada? Le pregunté que a qué se refería. Me respondió con total naturalidad. Los señores vestidos de negro cantan todas las noches. Los veo desde mi ventana. Mi hijo dormía en una habitación que daba directamente hacia las ruinas. Jamás le habíamos contado lo que nosotros escuchábamos. Esa misma noche cerré las cortinas de su cuarto. Nunca volvimos a abrirlas. 2 años después, nos mudamos por cuestiones del trabajo. Hace poco, regresé a Real del 14 para visitar a unos familiares. Sentí curiosidad y pasé frente a la antigua casa. Seguía habitada. Mientras compraba un refresco en una tienda, le pregunté al encargado si conocía a los nuevos propietarios. Me dijo que sí. Luego, sin que yo le preguntara nada, sonrió y comentó: son buena gente, nomás que ya aprendieron a no asomarse por la ventana cuando se empiezan a oír los rezos y los cantos. No le respondí, solo miré hacia la vieja iglesia. Seguía en ruinas, seguía vacía, y aún así, mientras me alejaba en la camioneta, juraría que el viento alcanzó a traer hasta mí el eco de varias voces rezando al mismo tiempo, como si el último servicio religioso de aquel templo nunca hubiera terminado. Qué cosas tan escalofriantes, la neta, y pues qué lugares tan interesantes, la verdad. Ni para qué decir que no. Muchas gracias por tu historia, amigo, y familia de Escalofríos, pasemos a la siguiente historia. Hola, Escalofríos, me llamo Alejandro y soy de Parras de la Fuente, Coahuila. Lo que voy a contarte ocurrió hace aproximadamente 12 años y todavía hoy, cuando regreso a visitar a mis padres, evito pasar por esa calle. Todo comenzó cuando mi hermano mayor encontró una casa en venta a un precio que parecía demasiado bueno para ser verdad. Aquí un paréntesis: si parece demasiado bueno para ser verdad, hay que dudarlo, pues. Es demasiado bueno para ser verdad. O sea, hay que tener el razonamiento lógico. Era una construcción grande, de 2 pisos, con un patio enorme y un nogal viejo en medio del terreno. Lo raro era
que llevaba ya años desocupada. El dueño vivía en Monterrey y quería venderla cuando antes, porque ya no quería seguir pagando los impuestos por una propiedad que nadie ocupaba. La compró casi de inmediato. Los primeros días fueron normales. Pintamos paredes, cambiamos ventanas y limpiamos el jardín. Lo único extraño era que los vecinos nunca se acercaban. Nos saludaban desde lejos, pero ninguno aceptaba entrar a la casa. Pensamos que simplemente eran personas reservadas. Una tarde, mientras quitábamos unas ramas secas del nogal, una señora de la cuadra se acercó caminando. No falta la señora chismosa. Nos preguntó si éramos los nuevos propietarios. Le respondimos que sí. Se quedó viendo la casa durante unos segundos y dijo: ojalá ustedes sí duren. Antes de que pudiéramos preguntarle a qué se refería, siguió caminando. Esa frase nos dejó pensando. Días después, mi hermano fue a una ferretería del pueblo. Ahí conoció al dueño del negocio, un señor de unos 70 años. Cuando supo cuál era la dirección de la casa, dejó de sonreír. Nos contó que, desde que él tenía memoria, 3 familias distintas habían vivido ahí, y las 3 se habían ido de un día para otro. No porque hubieran muerto, no porque hubiera ocurrido un crimen, simplemente abandonan la casa sin despedirse de nadie. Algunas dejaban muebles, otras hasta ropa, como si hubieran salido con la intención de volver y nunca regresar. Pensamos que era un simple rumor. Después de todo, en todos los pueblos existen historias así. La primera cosa rara ocurrió un sábado por la noche. Mi hermano me llamó porque escuchaba pasos en el segundo piso. Subí inmediatamente, no había nadie. Revisamos cada habitación, las ventanas seguían cerradas por dentro. No encontramos nada. Las noches siguientes comenzaron otros ruidos, golpes en las paredes, puertas que rechinaban, el sonido de alguien bajando lentamente la escalera. Siempre revisábamos, nunca encontramos absolutamente nada. Mi cuñada fue quien empezó a sentirse más incómoda. Decía que, cuando estaba sola, tenía la sensación de que alguien la observaba desde el descanso de la escalera. Incluso dejó de subir al segundo piso si no había otra persona con ella. Un domingo decidimos limpiar el ático. Había cajas viejas, muebles rotos y muchísimo polvo. Mientras acomodábamos todo, encontré una pequeña puerta escondida detrás del closet. No aparecían los planos de la casa. Era tan baja que había que agacharse para entrar. Dentro había un cuarto diminuto, completamente vacío. Solo una silla de madera, nada más. Lo extraño era que la silla estaba colocada mirando directamente hacia la pared. No hacia la puerta, ni hacia una ventana, solo hacia la pared. Mi hermano quiso llevársela para tirarla. Cuando intentó levantarla dijo que pesaba muchísimo. Entre los dos apenas logramos moverla unos centímetros. Decidimos dejarla donde estaba. Aquella misma noche ocurrió algo que nunca olvidaré. Me quedé dormido en la sala. Desperté cerca de las 3 de la mañana porque escuché claramente una voz. No gritaba, solo decía muy despacio: ya llegó otra familia. Abrí los ojos de inmediato. Pensé que era mi hermano. La sala estaba vacía. Subí corriendo al segundo piso. Todos seguían dormidos. No le conté a nadie, hasta el desayuno. Mi cuñada comenzó a llorar. Nos confesó que llevaba varios días soñando exactamente con la misma frase, pero nunca quiso decirnos nada, para no preocuparnos. Mi hermano empezó a perder la paciencia. Decidió investigar la historia de la propiedad en el archivo municipal. Regresó esa tarde con una carpeta llena de copias. Nos contó que no encontró ninguna tragedia, ningún asesinato, ningún incendio, nada fuera de lo común. Solo un detalle llamó su atención. En menos de 40 años, la casa había cambiado de propietario 8 veces. Demasiadas para un pueblo tan pequeño. Con el paso de las semanas, el ambiente se volvió insoportable. Nadie quería quedarse solo. Dormíamos mal, discutíamos por cualquier cosa, hasta que una noche mi sobrino, que entonces tenía 4 años, salió de su habitación. Venía completamente dormido. Se paró frente a la puerta principal y dijo: la señora dice que ya nos tardamos mucho. Mi cuñado lo abrazó inmediatamente. Él siguió dormido. Al día siguiente tomaron una decisión. Vendieron la casa. No recuperaron todo su dinero, pero ya no querían pasar una sola noche ahí. Unos meses después regresé por trabajo a Parras. Pasé frente a la propiedad. Estaba otra vez desocupada, con las ventanas cerradas y el jardín lleno de hierba. Me llamó la atención un letrero oxidado de "Se vende", colgado en la fachada. Entré a la tienda de la esquina para comprar agua. El muchacho que atendía me preguntó si estaba interesado en la casa. Le respondí que no. Entonces sonrió y dijo: qué bueno, porque ya van 4 familias. Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté que qué quería decir. Señaló la casa con la cabeza y respondió: la última también se fue sin llevarse casi nada. No pregunté más. Subí a mi camioneta y me fui. Mientras doblaba la esquina vi por el espejo retrovisor el segundo piso de aquella casa. Durante apenas un segundo, juraría que había alguien sentado frente a las ventanas. No distinguí su rostro, solo una silueta completamente inmóvil, como si estuviera esperando a que llegara la siguiente familia. Qué intrigante, pues no dice qué pasó, ni qué onda, qué pasaría ahí, ni de dónde fue esta casa o qué rollo. Está intrigante ese rollo ya cuando no sabes ni qué pedo. Muchas gracias por tu historia, amigo, y muchas gracias a toda la familia de Escalofríos. Estuvieron muy interesantes sus historias. Llegamos a la culminación de este capítulo. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales, todas las plataformas digitales. Estamos con presencia en todos lados. Estamos como Escalofríos. Un like, un comentario, una compartida, se los agradecería muchísimo porque ayuda a los algoritmos a seguirnos recomendando. Esto fue todo por la noche de hoy. Y bueno, familia de Escalofríos, nos vemos en el siguiente capítulo de Escalofríos.